Voy a comenzar a grabar. Muy bien, chicos, entonces vamos a continuar con la clase de microbiología y parasitología. En este caso, vamos a continuar con el tema del efecto de los agentes físicos sobre la vida microbiana. Bueno, ya estuvimos platicando en clases anteriores sobre la importancia de lo que eran las condiciones del entorno para poder llegar a que algunos microorganismos pudieran llegar a crecer. Bueno, en este caso, vamos a ver por qué es importante lo que es llegar a esterilizar algunos objetos o instrumentos porque necesitamos nosotros eliminar cualquier tipo de vida externa. Ya habíamos platicado sobre cuáles eran los microorganismos que podían vivir de hasta menos de 10 grados. De 10 grados más o menos 5. Estos eran los cicrófilos, los mesófilos que vivían hasta los 35 grados centígrados, 5 grados más o 5 grados menos, y los termófilos. ¿De estos sí se acuerdan? Vimos algunos ejemplos de dónde es donde se encuentran viviendo. Por ejemplo, denme un ejemplo donde podemos encontrar algunas bacterias, por ejemplo, que son termófilas, que viven a más de 60 grados centígrados. ¿Dónde les di el ejemplo? ¿Dónde podían llegar a vivir? ¿Se acuerdan o no? Vimos que vivían hasta en el interior de algunos volcanes, ¿se acuerdan? ¿Sí están o no están? Bueno, luego vimos algunas cosas con las que nosotros podemos llegar a controlar las temperaturas para poder llegar a eliminar lo que son este tipo de microorganismos. Por ejemplo, la incineración, el aire caliente, lo que es la ebullición y por lo general también este es el más común, la ebullición, porque es lo que utilizamos nosotros como una forma diferente de esterilización. Y esto principalmente porque tenemos la interacción con el agua, entonces empiezan a hervir el agua y empezamos a tener temperaturas altas, los cuales ayudan a que se lleguen a elevar las temperaturas y a eliminar lo que son los microbios. Por lo general a este tipo de temperaturas, los microbios cuando llegan a alcanzar temperaturas de 100 grados centígrados, estos llegan a morir en 2 o 3 minutos porque es una efectividad muchísimo mejor para la ebullición, tratar de eliminar los microorganismos de muchos otros materiales o alimentos. Es el más utilizado en nuestros hogares. Vimos el de tindalización, vimos el de pasteurización. ¿Dónde utilizamos el de pasteurización? Con los productos lácteos. ¿Se acuerdan? La leche más que nada. Es correcto. Mesófilos, ¿no? ¿Cómo? No, nada, maestra. Continúe. Con lo que vienen siendo productos lácteos, sus derivados, quesos, cremas, y también lo que vienen siendo algunos vinos o cervezas, también se llega a utilizar lo que viene siendo este tipo de pasteurización, en el cual consiste en calentar lo que viene siendo el producto, puede ser la leche, puede ser en este caso, el lo que se va a llegar a utilizar para el vino, para la cerveza, se llega a una temperatura de 68 grados centígrados por aproximadamente 30 minutos, manteniendo esta temperatura constante durante ese tiempo. Luego se deja enfriar poco a poco. Perdón, se deja enfriar rápidamente, lo cual hace que este shock térmico pues elimine de una forma rápida cualquier tipo de microorganismo. La pasteurización por lo general es una forma muchísimo más rápida. Igual, elevamos la temperatura a 80 grados centígrados, enfriamos rápidamente. Y muchas veces, si llegamos a elevar esta temperatura hasta 120 grados centígrados por 10 segundos más, es un proceso de elevo, enfrío, elevo, enfrío. Y este procedimiento puede ayudarnos a conservar principalmente las cualidades nutritivas de los alimentos y llega a matar prácticamente la mayoría de los microbios.
Luego utilizamos explicamos lo que era la autoclave y lo que es la congelación. Sabemos que por medio de la congelación, cuando ésta se llega a guardar a una temperatura de 0 grados o menos 20 grados centígrados, el metabolismo de los microbios pues llega a desestabilizarse, entonces llegan a morir cualquier tipo de microorganismos y también esto se puede a temperaturas muchísimo más bajas, de hasta menos 80 grados centígrados y menos 196 grados centígrados, lo cual ayuda a destruir por completo la vida microbiana. Entonces, todo esto, ¿se acuerdan que ya lo estuvimos platicando? Sí, fue de lo que venía en el examen. Excelente. Entonces, vimos algo de lo que es la esterilización, la desinfección. Vamos a entrar dentro de este punto porque ya, a pesar de que ya lo tocamos en tema, vamos a ver cuáles son algunas de estos tipos de diferencia. Los agentes físicos o químicos para poder llegar a desinfectar o a esterilizar. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes, necesito que se lleguen a desinfectar las manos. ¿Qué agentes necesitan? ¿Necesitan algún agente físico o algún agente químico? Y vamos a observar cuál es la diferencia entre uno y otro. Bueno, para poder conocer esto, primero tenemos que conocer los conceptos. El concepto de esterilización. Recuerden, todos los conceptos que veamos los necesito anotados en su libreta. Esterilización nos ayuda a eliminar los microorganismos que se encuentren en un objeto o en un producto. Es decir, mata todos aquellos microorganismos que tengan vida. La eliminación completa de todos estos microorganismos, principalmente dentro de la esterilización, sirve para nada más algunos objetos o productos inanimados. No podemos esterilizar a una persona o algún animal. ¿Por qué? Recordemos, pues que estos pueden llegar, es un proceso en el cual necesitamos temperaturas altas. Y esto pues llega a acabar con la vida de los microorganismos, pero también acaba con las células de cualquier organismo. Por eso es que no se puede llegar a utilizar esta técnica con organismos vivos. Luego vemos desinfección. La desinfección ayuda a destruir o eliminar microorganismos peligrosos, pero con la ayuda de agentes químicos. En este caso, cuando les mencioné al principio, vamos a desinfectarnos las manos, es que nosotros podemos incluir mediante agentes químicos dentro de nuestras manos, pueden ser agua y jabón. Una vez que utilizamos la aplicación de estos, también podemos llegar a utilizar a lo mejor un producto químico, como cuál, como el alcohol o el yodo o algunas sales orgánicas como el mercurio, el metiolate, que vienen siendo utilizados para desinfección y que no nos puede llegar a afectar nuestras células completamente, sino que afectan directamente nada más a los microorganismos. También podemos llegar a aplicar cuando vamos a utilizar lo que es un bisturí o que vamos a utilizar en un área cercana a lo que es la superficie cutánea para tratar de eliminar cualquier tipo de microorganismos que queden ahí cercanos. Para esto se utiliza lo que es la antisepsis, que consiste en aplicar sustancias químicas que solo disminuyen, fíjense muy bien, disminuyen la cantidad de los microorganismos que se encuentran presentes. Vemos que un desinfectante, vamos a ver el siguiente concepto, un desinfectante es un producto que destruye o elimina microorganismos de las superficies inanimadas. Desinfectante. El antiséptico es un producto que destruye la vida de una bacteria o un virus, pero este sí se puede aplicar en superficies vivas. Entonces, si yo les digo, ustedes necesitan llegar a eliminar microorganismos, a lo mejor de una de unas tijeras. ¿Qué necesitan? ¿Un antiséptico o un desinfectante? Antiséptico.
No, de unas tijeras, Desinfectante, Miss. un desinfectante. Cuando ustedes van a abrir la piel, necesitan primero limpiar para que eliminen lo más que se pueda microorganismos. ¿Qué necesitan? ¿Un desinfectante o un antiséptico? Desinfectante. No, Antiséptico, Miss. Antiséptico. antiséptico. No quiero que se me confundan. Entonces el Antiséptico antiséptico es para puede- pieles y el desinfectante es para superficies. Exacto, desinfectantes superficies inanimadas, cualquier tipo de objeto. Pueden desinfectar una mesa, pueden desinfectar un cómodo, pueden desinfectar, pero son cosas inanimadas. ¿Sí? Y el antiséptico puede ser utilizado sobre una superficie viva, sobre la piel. ¿Ya queda claro? Antisepsia. Procedimiento, por eso, igual que el antiséptico, antisepsia, procedimiento mediante el cual se detiene el crecimiento bacteriano en una superficie viva. ¿Sí? Una vez que haces este procedimiento, conoces la asepsia. Asepsia es el procedimiento, es la ausencia de organismos potencialmente patógenos. O sea que ya está después de lo que viene siendo el antiséptico. La asepsia es eliminar, que ya no existe ningún microorganismo. ¿Se entiende la diferencia? Les vuelvo a preguntar. Si yo les doy la orden de que al paciente fulanito necesito que llegue a tener una asepsia en el área localizada porque le van a aplicar una asepsia porque le van a poner una canalización. Entonces, le van a aplicar un desinfectante o un antiséptico. 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 Un antiséptico. Entonces, van a hacer el procedimiento. ¿Cómo se llama el procedimiento? Asepsia. Antisepsia. El procedimiento se llama antisepsia. La orden que yo les estoy diciendo es realizar una asepsia. A significa sin. Quítale los microorganismos con un antiséptico, haciéndole una antisepsia. Chequen bien esas 3 palabras, las van a utilizar mucho. Entonces, ¿el producto cómo se llama? Antiséptico. Antiséptico. El procedimiento Antiasepsia. y lo que viene siendo la orden. Asepsia. ¿Queda entendido? Sí. Muy bien. Los diferentes procedimientos por los cuales también nosotros podemos llegar a hacer una esterilización. Ahora sí, esterilización. Quedamos que era en organismos vivos o en organismos inertes. O en superficies inertes. Superficies inertes. Son las no animadas, ¿verdad? Las no animadas, perfecto. Entonces, ¿por qué no se puede utilizar lo que viene siendo una esterilización en un humano? Porque para la esterilización se necesitan altas temperaturas. Correcto. Entonces, eliminaríamos tanto al humano como a los microorganismos. El calor es uno de los que más se utiliza, pero el calor, por lo general, estos deben de ser en calor seco y en calor húmedo. El calor seco se utiliza principalmente en hornos. El calor seco les ayuda a eliminar lo que vienen siendo las bacterias o virus, pero debe de superar 180 grados centígrados por 1 hora. ¿Se imaginan una persona que esté dentro de esas temperaturas 1 hora a 180 grados centígrados? ¿Qué le pasaría? Se va a cocer. Simplemente las condiciones no son idóneas para nuestra sobrevivencia.
Otra variedad viene siendo el calor seco, que es la flama directa o el calor directo. Ahora, ¿te imaginas estar con una esterilización directa, una flama directa, no dejando ninguna bacteria viva y queda el objeto esterilizado? No sé si se han fijado, por ejemplo, que anteriormente cuando no se llegaban a tener las condiciones idóneas en ese momento, llegaban a calentar los cuchillos. De hecho, todavía en algunas comunidades utilizan este tipo de métodos, el cuchillo, la aguja, etcétera, para tratar de eliminar o de esterilizar lo que tengan y luego utilizarlo para sacar algunas espinas o sacar algo que tengan enterrado. Y tratar de evitar lo que viene siendo la contaminación. Otra forma es el calor seco, que viene siendo con aire caliente. Por lo general, este se utiliza en lo que viene siendo en ropa. Utilizan lo que viene siendo el calor seco para tratar de esterilizar lo que viene siendo el material quirúrgico, etcétera. Al colocar un material en un recipiente con agua caliente, también puede llegar a ser un tipo de esterilización. Y se trata de eliminar lo más que se pueda de bacterias, sobre todo las bacterias y sus esporas. El otro viene siendo el calor húmedo, que viene siendo por vapor. En este caso, se trata de eliminar o destruir los microorganismos y se llega a poner en contacto con el vapor directo. Lo utilizamos en lo que viene siendo las ollas de presión. Una forma de utilizar el calor también viene siendo de una forma controlada. Ya vimos la pasteurización. Bueno, calentamos lento hasta la temperatura de 65 grados por 30 minutos. Luego lo enfriamos lo más rápido que se pueda para poder llegar a matar la mayoría de las bacterias. Y otra vez lo volvemos a hacer unas 3 veces. Existe lo que se llama ultrapasteurización. Elevan la temperatura hasta 80 grados centígrados, pero nada más es por un minuto, no por 30. Por un minuto y luego bajan la temperatura drásticamente. La autoclave es la combinación tanto de vapor como de presión. La autoclave es como la olla de presión que tienen en sus casas. Junta todo lo que es la vapor y la presión con el calor que estuvieron acumulando y se combina lo que viene siendo la temperatura de 100 grados centígrados que no se deja escapar y por lo tanto se siguen calentando dentro y pueden llegar a tener temperaturas por dentro de hasta 120 grados centígrados y lo mantenemos por 15 minutos y esto es importante porque elimina lo que son bacterias, virus y algunas esporas de algunos hongos. Los otros tipos vienen siendo las radiaciones. Las radiaciones también tratan de eliminar algunos microorganismos, pero se dividen en 2 tipos. Lo que son radiaciones particuladas y las ondulatorias. Dentro de las primeras encontramos lo que vienen siendo, por ejemplo, rayos beta y en las segundas encontramos lo que vienen siendo algunas ondas electromagnéticas. Por ejemplo, rayos ultravioleta, que son los más comunes utilizados, etcétera. Hay aparatos y lámparas que llegan a tener lo que viene siendo la función de la luz ultravioleta. Y este es su fin, principalmente tratar de eliminar los microorganismos. Se utiliza principalmente en lo que viene siendo en campanas que se utilizan en laboratorios porque llegan a tener este tipo de techos donde tú llegas a trabajar adentro con algunos tipos de mm, con algunos tipos de sustancias que no quieres que se lleguen a contaminar con algún microorganismo y por eso trabajas dentro de lo que son las campanas. Con este tipo de radiación se llega a eliminar lo que se pueda llegar a contaminar y deja lo que son las superficies completamente estériles. Las radiaciones, pues ya sabemos que pueden llegar a desprender algunos electrones, electrones o de átomos, y esto ayuda a eliminar principalmente la vida de las bacterias. Conocemos lo que es la congelación. Muchos microorganismos no aguantan este tipo de temperaturas de menos 50 o menos 200 grados centígrados, y otros pueden ser utilizados como forma de esterilización, pero con sustancias químicas. Dentro de estas encontramos las germicidas, fungicidas, bacteriocidas, virucidas y esporocidas. Su mismo nombre dice qué es lo que ataca. Por ejemplo, germicidas, ¿qué ataca o qué mata?
Los gérmenes, mis. Gérmenes. Fungicidas. ¿Qué atacan? Hongos. Los hongos. Hongos. Bactericidas. Las bacterias. Bacterias. Virucidas. Los virus. Y esporicidas. Las esporas. Entonces, son las esporas de bacteria. Esto es lo más sencillo que pueden llegar a encontrar. ¿Qué se utiliza de lo que son estas sustancias químicas para matar qué? Existen otros tipos de acción de los productos desinfectantes y se pueden dividir en diferentes grupos de mecanismos. El primero de ellos es la desnaturalización de proteínas. El segundo, un proceso de oxidorreducción. El tercero, combinar grupos de ácidos de grupos básicos. Y principalmente esto va a ayudar para inactivar lo que son las enzimas y modificación de lo que son las membranas celulares. Y finalmente, las interferencias con los grupos activos de las proteínas. Tienen un proceso determinado. Vamos a encontrar también otras sustancias que van a ser, que podemos llegar a utilizar, son productos más eficientes que pueden llegar a destruir los microorganismos. Estos se utilizan principalmente, cuando son directamente o en laboratorios o con personas. Por ejemplo, el alcohol etílico que utilizamos nosotros para limpiar las superficies, para eliminar lo más rápido que se pueda los microorganismos. Estos desinfectantes, pues ya sabemos que sus funciones son desde desnaturalización de las proteínas hasta los grupos activos de las proteínas. Entre lo que son los desinfectantes y los antisépticos más comunes, pues encontramos los ácidos y los alcalis. Los alcalis o aquellos que tienen una mayor concentración de iones oxidrilos libres tienen mayor poder germinicida. Entonces, si yo les explico, si yo les pregunto a ustedes, menciónenme algún tipo de antiséptico que llegue a tener potencial sobre germicida, es un alcalis. Y lo que viene siendo un ejemplo que sea un desinfectante que también sea germicida, pues vienen siendo los ácidos. Porque ambos llegan a tener un pH muy alto. Existen sales que pueden ayudar también como tóxicos y estos pueden afectar también a lo que son los microorganismos. Por ejemplo, los halógenos también son germicidas, pero estos llegan a tener un proceso de oxidación y es lo que utilizamos principalmente con el yodo, pero lo utilizamos para superficies. Encontramos otros que pueden ser utilizados como el peróxido de sodio, lo que viene siendo perganato de potasio, que también lo utilizamos como germicida, pero en superficies. Utilizamos lo que son alcoholes desnaturalizantes en proteínas microbianas y llegan a tener un modelo de alcohol etílico hasta un 70%. Muy bien. Vamos a checar. Todos estos, chicos, necesito que me anoten lo que son los conceptos de qué son los colorantes, para qué sirven, los agentes humectantes, los jabones y los agentes alquilantes. Porque esto necesito que se lo lleguen a aprender, ¿ok? Todos estos conceptos los quiero en la libreta. Bueno. ¿Qué página es, Miss? Es la página 45 del 812, 44, perdón. ¿Sí? Es el documento que ustedes tienen de microbiología y parasitología. En resumen, la esterilización es muy importante porque ayuda a eliminar los microorganismos con productos, objetos inanimados. Inanimados, recuérdenlo. La antisepsia en superficies vivas. Y la desinfección es la acción de destruir o eliminar microorganismos patógenos mediante el uso de agentes químicos. Entonces, es muy diferente, ¿ok? Diferencia entre esterilización, antisepsia
y desinfección. Todos estos tipos de procedimientos, el procedimiento más utilizado para esterilizar están los de calor. Ya vimos el horno, flama directa, el aire caliente, la ebullición, el vapor fluente, la autoclave, la pasteurización. Y sobre todo, estos también se pueden utilizar dentro de la esterilización otros procedimientos, como lo que es el uso de filtros o de radiaciones. La congelación, pues no llega a tener al 100% una esterilización, pero sí se utiliza. Productos desinfectantes, pues se clasifican de acuerdo a sus mecanismos de acción. Primero, los que desnaturalizan las proteínas, los que llegan a tener un daño en oxidorreducción por combinación de grupos ácidos con grupos básicos, por inactivación de enzimas, por modificación de la permeabilidad de la membrana celular o por interferencia de los grupos activos de las proteínas. Dependiendo dónde actúen estos tipos de grupos desinfectantes, podemos saber para qué lo podemos llegar a utilizar. Las diferencias de capacidades desinfectantes de los productos está dañada por mecanismos de acción o por la concentración del producto. A veces utilizamos más o menos de lo que deberíamos, entonces por eso podemos llegar a destruir microorganismos o a tratar, o como es poca cantidad, a lo mejor dejamos algunos vivos. Esto, importante, lo quiero en la libreta: esterilización, antisepsia, asepsia, desinfección. ¿Cuáles son los puntos de esterilización de calor? ¿Cuáles son los puntos de esterilización por filtración? Y sobre todo, ¿cuáles son algunos de los ejemplos de esterilización por radiación? Me van a anotar lo que son los mecanismos de acción de productos desinfectantes, cuál es la clasificación de desinfectantes, la clasificación de equipos médicos en base al riesgo de desinfección que implica su uso, y van a anotarme lo que son las clasificaciones de resistencia de los microorganismos, de máxima a mínima resistencia a los desinfectantes, por favor, y la clasificación de los desinfectantes por su grado de acción. Necesito todas estas tablas en la libreta. Mecanismos de acción de algunos desinfectantes. Les dice para qué sirve cada uno de ellos. Los tipos de antisépticos y su función. Y lo necesito en la libreta. ¿Ok? ¿Tienen alguna duda? ¿Pregunta? Muy bien. Voy a detener la presentación, chicos, y la palabra clave del día de hoy va a ser desinfectantes. ¿Ok? Desinfectantes. Entonces, detengo lo que viene siendo la presentación y vamos a continuar con lo que vienen siendo algunas dudas que lleguen a tener.